Video no es hacer ni un video temático de algo, ni tampoco una grabación de una clase, sino un simple resumen de lo que vinimos viendo hasta ahora en lo que podríamos llegar a decir primera parte de la materia. Si bien fueron 3/4, pero bueno, es simplemente para quienes le pueda servir, porque después de un mes y medio de receso, o incluso más, porque también estuvo la semana de finales, ya ni recuerde nada de esta materia. Entonces, o tal vez las últimas partes, que en realidad es lo que más tenemos que recordar, porque es sobre lo que vamos a estar trabajando ahora. Entonces, si prefieren ver algo así todo junto, que les sirva. Si no, está todo bien, pueden usar, o sea, si quieren repasar a través de apuntes u otros videos, ya sea de clases o de temas específicos, hagan como les parezca mejor. Entonces, resumen, ¿qué estuvimos viendo hasta ahora? ¿Sí? Complejidad computacional, división y conquista, TDAs básicos, vectores, pilas, colas, listas, los iteradores, ¿sí? Diccionarios, ¿sí? Con las distintas versiones de hashes, distintas versiones con el tema de árboles, ¿sí? Colas de prioridad, en particular con heaps, y grafos, una primera parte que tiene que ver con, bueno, sus implementaciones, los recorridos, algoritmos sobre grafos así directamente, y modelación de problemas y, bueno, trabajar con los algoritmos que vimos. Entonces, primero, recordatorio. Complejidad computacional, esto de la notación Big O, simplemente una cota teórica para hablar de estos tiempos de ejecución. Puede ser cualquier otro recurso en realidad, principalmente el otro sería espacio, pero obviamente lo usamos más que nada para tiempo. O sea, ahí es donde está más el fuerte de esto. Y nos da un lenguaje en común entre distintos programadoras y programadores. Porque, de vuelta, no dependemos de ningún contexto histórico, de cómo son las computadoras, no dependemos del lenguaje, no dependemos ni del idioma, o sea, idioma humano en el que estemos hablando. Siempre un algoritmo que es lineal, donde va a ser lineal, considerando el problema en particular. No importa el lenguaje de programación en el que estemos trabajando. Trabajar en un lenguaje o en otro no va a hacer que un algoritmo sea mejor o peor a nivel notación, o siempre y cuando obviamente usemos las mejores cosas que podemos usar de cada lenguaje. Siempre podemos usar las cosas erróneas y terminar haciendo cosas que no correspondan, y entonces terminar haciendo que la complejidad sea peor. Pero no vamos a poder hacerla que sea mejor la complejidad. Sí podemos obviamente hacer que tarde menos el algoritmo dependiendo del lenguaje que usemos, porque bueno, por debajo cada lenguaje de programación puede hacer distintas optimizaciones, o nuestro conocimiento para poder explotar ese lenguaje. Entonces, aparte de eso, como un tema particular, vimos división y conquista, que es una técnica de diseño de algoritmos, que es algo que vamos a retomar más adelante. O sea, con más adelante me refiero a esta última parte que vamos a comenzar. Y después vamos a dejar otras dos más que vamos a ver ya directamente en la última clase, que como una introducción para la materia que sigue. Entonces, en esta técnica de diseño de algoritmos, que es división y conquista, lo que buscamos es dividir los problemas en problemas más pequeños, obviamente para llegar a casos base, y combinar los resultados. Como ejemplos tenemos búsqueda binaria, merge sort, quicksort, y tenemos que recordar que el análisis de complejidad se hace a través de el teorema maestro, ¿sí? Obviamente se puede hacer a mano, calculando las cosas, no tiene mucho sentido. Entonces, esto nada más como una pequeña mención, ¿no? Estamos tal vez ya muy lejos en la cursada con respecto a este tema, pero después hay algunas cosas que van a ir apareciendo nuevamente. Entonces, volvemos al otro tema fuerte en el que estuvimos trabajando, que es, además de complejidad, que lo vimos transversalmente y que fue lo que nos justificó todas las decisiones en realidad hasta ahora. Bueno, el otro es el tema de estructuras de datos, o TDAs, como querramos llamarlas. Entonces, por un lado, el concepto de TDA, que viene de modelar algo de la realidad y llevarlo a términos computacionales en función de lo que querramos modelar específicamente, ¿sí? No podemos modelar, por ejemplo, una silla, podemos modelarlo de un montón de maneras diferentes dependiendo de cuáles son nuestros usos. Desde simplemente se puede sentar, hay alguien sentado ahí o no, o bueno, esto tiene 4 patas y además tiene respaldo y tiene, bueno, todo lo que querramos, y dependa de nuestra... de cómo es nuestro modelo per se.
o nuestro problema o nuestras entidades. Entonces, el TDA tiene que tener un comportamiento y tiene que estar modelado a través de sus primitivas, ¿sí? O sea, siempre tiene que... Si no tiene comportamiento, no es un TDA. No es un tipo de dato abstracto. Si es simplemente algo que contiene datos, no es un TDA. Existen ese tipo de estructuras que simplemente contienen datos y los usamos para cosas y está perfecto. O sea, lo que sería en C un struct no es un TDA. O sea, solamente porque haya un struct no es que haya un TDA. Tiene que tener comportamiento. Tiene que estar modelado a través de primitivas. No es que va alguien por afuera y lo modifica por fuera. Entonces, justamente por esto definimos dos roles. El primero, Alan, quien implementa el TDA, define la estructura que va a modelar el estado, ¿sí? Y va a programar las primitivas, que es con las que se modifica este estado o no necesariamente. Simplemente nos permite interactuar con este tipo de dato abstracto. Y Bárbara, quien utiliza el TDA, y siempre a través de las primitivas, ¿sí? Porque es lo único que tiene. Entonces, Alan y Bárbara se ponen de acuerdo en una interfaz, que son las primitivas. Bárbara siempre cumple con las precondiciones que Alan le pide, y de esa manera Alan cumple con la especificación de ese comportamiento que tiene la primitiva. Y Bárbara se abstrae completamente de cómo funciona eso. A su vez, nosotros lo que buscamos es, por ejemplo, hacer TDAs que sean muy genéricos. Entonces, Alan se tiene que poder abstraer lo más posible de los datos que se guardan, ¿sí? Siempre lo más posible. Obviamente vamos a poder estar limitados a veces en función del lenguaje o las situaciones en las que estemos, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el concepto. Obviamente, a ver, también puede ser Alan y Bárbara no se ponen de acuerdo, sino que Alan simplemente impone esta es mi interfaz y ya está. Bueno, ahí, porque obviamente puede haber más de una Bárbara, por decirlo de una manera. Y recordemos siempre que estos son roles y nosotros podemos ser Alan y Bárbara al mismo tiempo, no de un mismo TDA, sino Alan de uno, Bárbara de otro y así sucesivamente. En general, uno solamente puede ser a la vez Alan de un solo TDA y Bárbara de varios, salvo en casos particulares como hemos visto de iteradores, pero el iterador es un TDA que está muy directamente atado a lo que itera. Pero ahí podríamos decir que bueno, Alan está haciendo, la persona que está haciendo de Alan para el iterador y la otra estructura, que están muy atados de vuelta. Entonces, TDAs iniciales con los que estuvimos trabajando, esto podemos llamarlos TDAs o podemos llamarlos estructuras de datos. Uno cuando lo busca directamente busca estructuras de datos, ¿sí? Que son el vector real, no necesariamente el vector dinámico que implementaron luego del TP0, sino TDA vector, la pila, la cola, la lista enlazada con sus variantes y bueno, el tema de los iteradores. Entonces, pilas, colas y listas, nada más para recordarlo. Pila, last in, first out, o sea, vamos guardando los elementos y luego cuando salen en el orden contrario. La cola es todo lo contrario, que se cola al final, se saca del principio. Y la lista, per se, o sea, más allá de esta implementación que se ve acá y que la cola en general la vamos a implementar de forma enlazada, si bien se puede implementar como arreglo, como lo vimos. La lista enlazada, bueno, tenemos todos los nodos que siguen y siguen, así que obviamente tiene sus variantes. Podemos implementarlo con un puntero también al último, podemos implementarlo también con el largo para que sea tiempo constante obtener el largo, podemos hacerlo doblemente enlazada, podemos hacer circular, cualquier cosa de esas variantes podemos implementarlo. Y además tenemos el tema de los iteradores, que obviamente valen para este TDA como puede valer también para el vector. No tiene sentido un iterador para una pila ni para una cola, porque no tiene sentido que yo pueda iterar los elementos sobre una pila, siendo que su objeto es nada más ver lo que está a tope. No tiene mucho sentido querer iterar todos los elementos de una pila o sea, tener un iterador externo. Entonces, después yendo a los TDAs con un poco más de polenta, por decirlo de alguna manera, tenemos el diccionario, que lo que buscamos básicamente es asociar una clave a un valor, ¿sí? Y obviamente queremos hacerlo de la forma más rápida posible. Particularmente vamos a trabajar con cadenas como claves, y esto es solamente por una cuestión de limitaciones de C. En sí deberíamos poder trabajar prácticamente con cualquier cosa
como clave o cualquier cosa que permita, o sea, sobre lo que podamos implementar una función de hashing o cualquier cosa que sepamos que no va a cambiar de valor. Porque hay lenguajes de programación, como por ejemplo Python, que no permiten que cualquier tipo de dato sea clave, por ejemplo una lista, porque puede modificarse y ahí anda a encontrarlo, ¿no? El dato. Entonces, queremos que las búsquedas, y con búsquedas nos referimos internamente cuando las primitivas principales, guardar, borrar, pertenece, obtener, sean todas en tiempo menor que lineal a la cantidad de elementos que tiene. Porque una versión, digamos, trivial sería simplemente guardar una lista o un vector, los elementos y ya está. Pero eso va a costar tiempo lineal buscar los elementos. Entonces, nuestra primera implementación que vimos fueron los hashes. Tenemos una función de hashing para determinar la posición, dado obviamente la clave. Y cuando hay una colisión, o sea, porque obviamente no en un espacio limitado, todo el espacio de posibilidades de resultados de la función de hashing se van a limitar a esas posiciones. Obviamente si tenemos muchas más claves que espacios, y bueno, van a colisionar. Entonces, cuando colisionan tenemos que resolverlo. Con el cerrado, si recuerdan, bajamos a la siguiente posición hasta encontrar una libre. De vuelta esto lo hacemos porque decimos con lo que se llama probing lineal. Podremos tranquilamente, en vez de sumar una vez por cada colisión, podemos hacerlo cuadrático. Por ejemplo, vamos a la posición más 1, a la posición más 4, a la posición más 9 y así sucesivamente. O también podemos implementar otras versiones que involucren otras funciones de hashing. Pero en general más o menos con esa versión simple, la lineal, estamos bien. Aparte tenemos el abierto, donde directamente guardamos en una lista. Tal vez es más simple verlo. Cuando ya hayan decidido implementar uno o el otro, seguramente vieron las pros y las contras, incluyendo el iterador, quién es más fácil y lo demás. Y el cerrado, además, que nos permite mejoras, como por ejemplo, implementar hopscotch hashing, cuckoo hashing, además de, y después están los casos de hashing perfecto que podemos tener. Entonces, si la función de hashing distribuye uniformemente, y además tenemos una buena política de redimensión, que obviamente depende de la implementación podemos considerar que las primitivas principales van a funcionar en tiempo constante, ¿sí? No es que una estructura no es de tiempo constante, sino que sus primitivas pueden serlo o no serlo, y obviamente nos estamos refiriendo a las principales: guardar, borrar, pertenece, obtener, ¿sí? Entonces, solamente como un pequeño recordatorio, acá tenemos nuestra función de hashing, que supongamos que esto cae en un hash de 7 posiciones. Entonces, si yo guardo en este orden, gato va a venir primero y vamos a marcar como ocupado. Perro va a venir después a la posición 3. Zorro va a encontrarse con gato acá, perro, y guardamos en la posición 4. Y luego, caso similar, pasa con vaca primero, que guardamos en la posición 6, que estaba libre, y después pato, que pasa a ocupar la posición 0, que es la siguiente a la 6. Entonces, es importante, además de obviamente guardar la clave y el dato, que no es muy relevante para la estructura en sí, el tema del estado para el hash cerrado, ¿sí? Porque hay que recordar que, por ejemplo, si yo borro perro, si yo acá pusiera libre, tendría el problema de que si yo ahora busco zorro, vendría a gato, vendría a esta posición vacía y diría, ok, zorro no está cuando está en la posición siguiente. Y si yo no puedo parar cuando veo una posición libre, yo por ejemplo ahora busco, ciervo, y a ciervo le tocaba la posición 5, supongamos que acá, está libre, no puedo decir nada porque como los libres, tal vez hay algo más abajo, porque tal vez había algo acá que lo borré y al ciervo lo dejé en otra posición. Entonces es muy importante tener estos borrados porque me indican, ok, acá sí, en el caso de zorro, ok, gato acá está ocupado, ok, seguí de largo, acá lo encontraste. Pero si por ejemplo estuviera buscando ciervo, que va en la posición, sí, digamos, la 4, también vendríamos acá que está ocupado, vendríamos a esta posición que está vacía y ahí diríamos, ok, no, ciervo no está. Entonces, hash abierto, con la misma función de hashing, simplemente guardamos en una lista aquellos que colisionan. Tenemos
gato y zorro, que tienen una función de hashing de devuelve 2. Lo mismo para vaca y pato, y perro está solo. ¿Sí? Obviamente la idea es mantener, o sea, este ejemplo obviamente no distribuye muy uniformemente, es un ejemplo forzado, pero bueno, la idea es que estas listas se mantengan con un tamaño bastante chico y que cuando el factor de carga ya exceda un determinado valor, redimensionamos. Lo mismo en el caso anterior. Árboles binarios, ¿sí? Particularmente árboles binarios de búsqueda, ¿sí? Entonces tenemos como cosa general un árbol binario, es una estructura enlazada, donde tenemos, en vez de los siguientes que teníamos en la lista enlazada, tenemos hijos que llamamos izquierdo y derecho. Y es una estructura recursiva. En realidad también las listas enlazadas también son estructuras recursivas, solamente que en general no es necesario trabajar de esa forma para poder hacer un montón de cosas. Porque como con solamente iterar directamente podemos resolver prácticamente todos nuestros problemas. Pero tranquilamente podríamos trabajar de forma recursiva. En cambio, con árboles es mucho más natural trabajar directamente de forma recursiva, si no puede ser bastante más complicado, o bien tenemos que simular la recursividad usando una pila, como terminamos haciendo con los iteradores externos. Entonces, tenemos justamente todos los recorridos, pre-order, in-order, post-order y aparte el de niveles. Y para una implementación de diccionario lo que hacemos es, a lo que llamamos ABB, imponemos una relación de orden. Siempre a izquierda a lo más chico, a derecha a lo que es más grande. Y eso obviamente de forma recursiva. Y el in-order en particular nos da un recorrido ordenado de las claves. Entonces, podemos considerar que las primitivas principales, guardar, borrar, pertenece, obtener, funciona en tiempo logarítmico, pero bueno, tenemos nuestro caso patológico, ¿sí? El caso logarítmico es por la altura del árbol, pero podemos tener caso patológico en el que la altura del árbol se degenera en una lista, porque guardamos los elementos en orden, y otros casos patológicos más, ¿sí? Una forma de resolver lo que vimos son los árboles autobalanceados, que nosotros, por ejemplo, vimos ABL, también, bueno, tiene el tema de los árboles B, el tema del cuestionario, hay otros más, como el árbol rojo-negro, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos todo esto, nosotros nos limitamos a el tema de los ABBs directamente, o sea, sin hacer los autobalanceos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un ABB que está ordenado en función de la STR-CMP, nada muy extraño lexicográficamente. Recordamos que nosotros además implementamos que la ABB pueda ordenarse por distintas funciones de comparación, que es algo tranquilamente viable en distintos TPs, TP2, principalmente de distintos cuatrimestres. Ha pasado que tal vez necesiten hacer algo diferente que STR-CMP. Particularmente en este cuatrimestre entiendo que no debería ser el caso, así que no es un problema. Entonces, tenemos este árbol, ¿sí? Que donde, recordemos, a izquierda también es una ABB, a derecha también es una ABB, y se cumple que todo lo que está a la derecha es mayor, a todo lo que está a la izquierda es menor. Recordemos el tema de que la primitiva de borrar tiene su gran tema de que tenemos que tener cuidado de que cuando yo borro un nodo que no tiene hijos, simplemente le digo al padre que se quedó sin hijo. Cuando borro un nodo que tiene un solo hijo, tengo que decirle al padre que se haga cargo de este único hijo que quedó, que quedó acá, más allá de lo que haya acá abajo. Y cuando borramos un nodo con dos hijos, tenemos que buscar un reemplazo, que bien puede ser o el más chico del lado derecho, que vendría a ser M, o el más grande del lado izquierdo, que en este caso vendría a ser F. ¿Sí? O sea, vamos izquierda, todo derecha, o derecha, todo izquierda. Y así, bueno, buscamos los reemplazos. Entonces, como recordatorio de los recorrido pre-order, ¿sí? Buscamos primero la raíz, después su árbol izquierdo, su árbol derecho, y así de forma recursiva, ¿sí? Y nos da este resultado. Si hacemos in-order, hacemos primero izquierda, después la raíz, después hacia derecha. Y como podemos ver, efectivamente esto nos queda ordenado. Y post-order, ¿sí? Tenemos primero izquierda, después derecha, después la raíz de este subárbol. Y aparte el de niveles, que bueno, simplemente un recorrido en el que nos vamos alejando cada vez más de la raíz. Colas de prioridad.
¿Sí? Entonces, en vez de, como teníamos antes nuestra estructura FIFO, que donde las cosas salen en el orden en el que entraron, bueno, lo que hacemos es definirlo a partir de una prioridad. Puede ser de máximos, puede ser de mínimos, es lo mismo, y ya vimos que pasar de un heap de máximos, perdón, una cola de prioridad de máximos a una cola de prioridad de mínimos es simplemente dar vuelta la función de comparación. Nada más eso. Entonces, es bastante pasar de uno al otro. Particularmente todo lo que digamos va a ser de máximos, pero es equivalente para mínimos. Entonces, queremos que obtener el máximo sea en tiempo constante y que encolar y desencolar funcionen lo más rápido posible, porque si no, la verdad que nos trae muchísimas desventajas. Entonces, nosotros tenemos la estructura heap, que tiene como ventajas que encolar y desencolar son en tiempo logarítmico y no tiene casos patológicos ni nada por el estilo. Son siempre tiempos logarítmicos, lo cual es una enorme ventaja y además es bastante fácil de implementar, ¿sí? O sea, la ventaja de que sea logarítmica las dos operaciones en vez de O de 1, por ejemplo, una implementación sencilla de una cola de prioridad podría ser una lista enlazada, por ejemplo, donde mantenemos ordenada la estructura. Si mantenemos ordenada la estructura, pongámosle de menor a mayor, por decir una cosa, siempre sabemos que el máximo está al final, ¿sí? Usamos la primitiva del último y ya está. El tema es que o pongámosle ordenado de mayor a menor, así también desencolar fuera O de 1, ¿sí? O sea, mantenemos de mayor a menor. Entonces ver el máximo es O de 1 porque vamos al primero. Si ahora desencolar va a ser O de 1 también porque simplemente borrar el primero. Pero el tema es que encolar va a ser en tiempo lineal. El problema de eso es que a pesar de que tenemos una que es constante y otra que es lineal versus dos logarítmicas, es que en el caso general yo voy a encolar varias cosas y después desencolarlas. En total eso me costó O de n cuadrado por haber encolado n cosas, más allá de que después desencolarlas sea rapidísimo. Entonces en promedio me costó O de n. En cambio, en la otra implementación, encolar n cosas y desencolar n cosas me termina costando O de n log n. Entonces nos termina conviniendo mucho más para hacer todas las operaciones. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es una estructura que inicialmente lo podemos pensar en árbol, donde imponemos la propiedad de heap, que es el padre es siempre mayor que sus dos hijos. Es los que tenga, ¿no? Entonces, sobre esto, ya que no necesitamos que cumpla una estructura específica, como en el caso del ABB, donde no podemos poner cosas de un lado al otro, lo que podemos imponer es el tema de árbol izquierdista. Entonces, que se va llenando cada nivel de izquierda a derecha. De esta forma podemos trabajar directamente con un arreglo en vez de con un árbol, que es bastante más complicado, más allá de que es fácil de ver. Entonces, con un par de fórmulas podemos obtener en qué posición, las posiciones que necesitamos. Dada una posición, quiero saber quién sería su padre, simplemente i menos 1 dividido 2, este es el piso. El hijo izquierdo es 2 por i más 1 y el hijo derecho es 2 por i más 2. Entonces, como un ejemplo, supongamos que tenemos este heap de máximos. Entonces, que si se fijan cumple por todos lados la propiedad de heap. Entonces, directamente, y además esto es un árbol izquierdista, entonces directamente esto pasa a un arreglo. Sería como aplicar el recorrido por niveles de este árbol. 100, 19, 36, 17, 3, 25, 1, 2, 7. Acá está en ese exacto mismo orden. Y bueno, yo cada vez que quiera hacer, por ejemplo, si inserto un nuevo elemento, que va a ser hijo de 3, 9, menos 1, 8, dividido 2, 4. ¿Sí? Entonces ya voy a saber contra quién tengo que comparar para hacer upheap. ¿Sí? Upheap cuando encolamos, downheap cuando desencolamos. Y al mismo tiempo darle forma de heap, o sea, a un arreglo para que cumpla la propiedad de heap, es tan simple como simplemente hacer lo que llamamos heapify, que termina siendo hacer downheap desde el último, desde este elemento, que es este de acá, hacia el primero, que podemos tranquilamente empezar en este caso desde la mitad directamente, la mitad más 1, menos 1, la verdad no estoy seguro, pero no es importante. Entonces empezamos desde el 17 y hacemos downheap, luego el 36, no el 19, el 36, luego el 19 y luego el 100. Y con eso nos aseguramos de que sea de tiempo lineal. Cualquier cosa revisan por qué era lineal y no era O de n log n.
Entonces, vamos al plato fuerte de lo que tenemos que charlar ahora y que tenemos que asegurarnos de que recuerden, porque sobre esto nosotros vamos a seguir como si no hubiese habido receso. No podemos volver a explicar grafo de vuelta. Entonces, tenemos vértices, que son nuestras entidades del problema que resolvemos, y aristas, que son las relaciones entre esas entidades. Entonces, podemos modular un montón de cosas con esto y de vuelta pueden ver la clase de grafos o el video del tema específico de grafos de la introducción. Si quieren ver un montón de ejemplos. Y las características principales o variaciones principales que tenemos sobre los grafos es básicamente si es dirigido o no dirigido y si es pesado o no pesado. Pues tenemos el tema de si admite bucles o no, si es compuesto o simple. En general trabajamos con grafos que no admiten bucles o que no van a tener bucles. O bien, y también con grafos simples, especialmente simples. Que admita o no admita bucles no nos va a cambiar demasiado en el tema de las implementaciones. Que admita o no que sea compuesto, eso sí nos puede llegar nos implica tener que ser un poco más complejos en la implementación. Entonces, implementaciones que vimos, ¿sí? Tenemos la visual, que es muy útil para entender cómo es el grafo. Realmente no hay que despreciarla, por más que no es después implementable, pero es muy útil. La matriz de adyacencia, donde en cada columna teníamos, y cada fila tenemos acá las aristas que salen de un vértice, y en cada columna las que entran, ¿sí? Obviamente en un grafo no dirigido esta matriz es triangular. Es simétrica. Simétrica no triangular, es simétrica. Y si es dirigido, obviamente no va a tener por qué esa forma. ¿Sí? Obviamente va a tener solamente de dónde salga hasta dónde entre y no necesariamente la recíproca. Y también vimos la lista de adyacencias, ¿sí? Donde tenemos por cada posición una lista. Luego, el tema es que esta tiene como ventaja poder fijarnos si un vértice y otro son adyacentes en muy poco tiempo. Esta ocupa muchísimo menos espacio y cuesta menos poder agregar un nuevo vértice, ¿sí? Porque en este caso tenemos que rearmar una matriz básicamente. Entonces, lo que terminamos haciendo para combinar ambos resultados en general es directamente acá cambiar esta lista o vector. Lo cambiamos por un diccionario, ¿sí? Obviamente las claves, los identificadores de los vértices tienen que ser hasheables, digamos, ¿sí? Tienen que funcionar como claves de diccionario. Luego, estas listas de acá o vectores los podemos o no transformar también en diccionarios dependiendo de lo que vayamos a hacer. Muchas veces lo hacemos porque no cuesta nada, pero bueno, si usamos listas ocupa un poco menos de espacio, tampoco es tan importante. Lo que sí es muy importante es cambiar esto por un diccionario. Usar esta implementación directamente no tiene mucho sentido. Usar con diccionarios acá sí tiene muchísimo sentido y es la que usualmente se usa. No hay que descartar esta opción, ¿sí? Sí, cuando las entidades son muy dinámicas y se van agregando y sacando vértices todo el tiempo, bueno, ahí tal vez hay que pensar un poco más. Pero no hay que perder esta implementación de la cabeza porque las propiedades de la matriz de adyacencia, algebraicamente hablando, son muy interesantes. Así que eso, bueno, obviamente se escapa un tanto de la materia, eso se ve más en matemática discreta, pero hay que considerarlo. Entonces, cosas que queremos hacer y algoritmos que querramos hacer sobre estos grafos es justamente analizar estas relaciones entre las entidades, y para eso vamos a tener que recorrer los vértices a través de sus relaciones. Eso es el caso general, no siempre tenemos que recorrer el grafo, pero cuando necesitamos tenemos principalmente dos formas. Una que es BFS por ancho, ¿sí? Donde nos vamos moviendo radialmente, ¿sí? Sería como el niveles del ABB o del árbol binario en general. Entonces, podríamos empezar recorriendo desde el 1 y en un primer paso tendríamos el 2 y el 5, que justamente el 2 y el 5 tienen como padre al 1, y luego podríamos ir al 3, que va a tener como padre al 2, al 4, que puede tener como padre a cualquiera de los dos, el 2 y el 5, y el 6, que va a tener como padre al 5, ¿sí? Porque están distanciados. Si nosotros, por ejemplo, quitáramos esta arista de entre 2 y 3, 3 pasaría a tener otro padre, que podría ser o bien 4 o bien 6, y tendría distancia 3, orden barra distancia.
¿sí? Esto en distancia siempre hablando en cantidad de saltos, en distancia al vértice en el que empezamos. En cantidad de vértices, perdón, en cantidad de aristas. Que esto es algo que vamos a retomar apenas justamente retomemos. DFS, en cambio, nos movemos en profundidad. Entonces, supongamos, voy a seguir el camino que estamos acá. Vamos de 2, luego de 2 podemos ir a 5, de 5 podemos ir a 1. En 1, bueno, sus dos adyacentes ya están visitados, entonces volvemos, después vamos a 4. A ver, sí, no, vamos a 4, de 4 vamos a 6 y de 6 vamos a 3. Y bueno, después ya están todos visitados, ¿sí? Y en particular el tema del orden, acá o bien podemos trabajar directamente con que sea justamente el del padre más 1, como en BFS. Entonces en el caso del 4 va a ser directamente 2, ¿sí? Porque este es 0, este es 1, este es 2 y este también es 2, ¿sí? Este luego va a ser 2. O bien podemos hacer algo general y que siempre aumente. Entonces 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Por eso pongo la barra acá. Eso depende del algoritmo que estamos implementando. Particularmente vimos que, por ejemplo, para puntos de articulación, con la primera versión estamos bien. Para componentes fuertemente conexas necesitamos sí o sí que el contador aumente progresivamente siempre. Entonces, sí hay que recordar, tenemos ancho y profundidad. Algunas veces nos da lo mismo siempre y cuando usemos alguno, va a estar todo bien. Entonces, la complejidad de los recorridos. Lo que va a definir principalmente la complejidad de los recorridos va a ser cómo obtenemos los adyacentes, ¿sí? Con una matriz de adyacencia, cómo obtenemos los adyacentes de todos. Bueno, básicamente estamos viendo toda la matriz, entonces va a ser O de B cuadrado. Con una lista de adyacencias vamos a tener que buscar en la lista cada vez que busquemos, ¿sí? Ahora, con una lista de adyacencias implementada con diccionario de diccionarios, esto va a ser O de B más C. De vuelta, esto es el caso general. O sea, si yo veo el algoritmo desnudo, digamos, de BFS o DFS. Obviamente si usamos después otras primitivas del grafo para hacer otras cosas, y bueno, ahí vamos a tener que analizar la situación. Pero en general BFS y DFS son de tiempo lineal en ambas variables. ¿Sí? Recordemos, acá vamos a trabajar con las dos variables. La cantidad de vértices y la cantidad de aristas, como si fueran completamente independientes, que en sí lo son más allá de que la cantidad de vértices le ponga una cota a la cantidad de aristas. Entonces, ejemplos que vimos así usando recorridos. Obtener las componentes conexas. Las componentes fuertemente conexas. Las primeras solamente van para grafos no dirigidos. Obtener componentes fuertemente conexas de un grafo dirigido. Obtener puntos de articulación, ¿sí? Con un DFS, sí o sí. Los anteriores dos funcionan con DFS o BFS. Determinar si un grafo es bipartito, BFS o DFS. Perdón, componentes fuertemente conexas es con DFS, componentes conexas cualquiera de los dos. Punto de articulación con DFS, determinar si un grafo es bipartito con cualquiera de los dos. Orden topológico, vimos que hay dos versiones básicamente, más allá de que tal vez la más usual es la que es más parecida a BFS. Y bueno, todo esto de obtener a distancias, eso se haría con BFS, ¿sí? Obtener un ciclo dentro de un grafo puede ser por BFS o DFS, tranquilamente, no hay problema. Y después, bueno, vimos ejercicios varios que se resuelven de una forma u otra dependiendo de lo que queramos hacer o con lo que nos sintamos más cómodos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Sí? Entonces, la segunda parte de grafos son aplicaciones que vamos a estar viendo. Camino mínimo, ¿sí? Ya que estuvimos hablando un poquito de esto con BFS cuando no hay pesos. Bueno, ¿qué pasa cuando hay pesos? Árboles de tendido mínimo, que es, bueno, yo tengo que formar un árbol donde tengo que minimizar la suma de todas las aristas con las cuales yo me quedo del grafo original. Backtracking, que es otra técnica de diseño de algoritmos, donde vamos a justamente probar un montón de combinaciones para resolver un problema, porque no nos queda otra, porque eso, probar un montón de combinaciones suena algo que es feo, y lo es, pero no, lo hacemos cuando no nos queda otra. Y flujo máximo, ¿sí? Esos son los principales temas. Después vamos a ver otros problemas que son también complejos, que muchas veces lo que van a hacer es usar lo que ya vimos antes, ¿sí? Y bueno, entonces esto es básicamente con lo que vamos a proseguir, pero es muy importante que a partir de este momento recuerden perfectamente lo que es grafos, porque si no, nada, van a estar muy perdidos.